Hoy, en una conferencia de prensa que sorprendió a todos, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, hizo un compromiso que dejó a todos con la boca abierta. Durante el evento, un reportero le pidió ayuda para una mujer mexicana que había sufrido un accidente grave meses atrás. Esta mujer, que había recibido apoyo médico al inicio de su tratamiento por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aún sigue luchando por su vida y su situación sigue siendo crítica. La pregunta era directa: ¿qué hará su gobierno para ayudarla? Y la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue contundente y llena de compromiso. Bajo su mandato, México está dando pasos importantes hacia una transformación real. Se está construyendo un país donde el acceso a la salud, la educación y el bienestar no dependa de la suerte o de quiénes sean las personas, sino de un sistema que se preocupa por todos, especialmente por los más vulnerables. Este es un gobierno de acción, de soluciones reales. Con cada decisión que toma, Sheinbaum está construyendo una nueva realidad para México. Hasta la próxima. Síguenos, dale me gusta y comparte el video. Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los invitados. Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. De antemano le agradezco, presidenta, que me dé la palabra. Llevo aproximadamente un poquito más de un mes de venir a las conferencias y no había tenido la oportunidad, pero ya agradezco que me haya dado la palabra. Estas siguientes preguntas es para el director del Infonavit, Octavio Oropesa, con respecto a lo que acaba ahorita de presentar. Tengo las siguientes preguntas. ¿Qué otros pasos se están considerando para apoyar a los 4 millones de familias afectadas, más allá del congelamiento de sus deudas, especialmente aquellas cuyo saldo ha aumentado drásticamente? Segundo, para los 1.500.000 derechohabientes, que pueden recibir beneficios adicionales, ¿cómo se les ha definido el proceso de selección y los criterios para acceder a descuentos o reducciones de tasas? ¿Y qué medidas hay para evitar trámites burocráticos complejos? Y por último, ¿cuáles son los planes del Infonavit para lograr que el 64% de su cartera hipotecaria, aún basada en el modelo del caso del crédito en veces de salario mínimo, se convierta progresivamente a un esquema justo y accesible que no ponga en riesgo la estabilidad financiera de las familias? Si me hace favor. Pues fueron muchas preguntas, ya no me acuerdo cuál fue la primera. Pero en el caso de los 2 millones, que hoy, a partir de hoy, se congela el crédito, 500,000 obtienen descuentos adicionales de manera automática. Ya les resuelven el problema a estos 500,000. Los otros 1,5 millones necesitan presentarse en las oficinas del Infonavit, porque hacerlo de manera automática no es tan sencillo, sobre todo porque pudiera haber habido ya algún tipo de reestructura, y la idea es que en la sucursal les hagamos planteamientos donde hayan reducciones de saldo, reducciones de mensualidad, y puedan de manera ya tranquila seguir pagando su crédito y hacerse de la propiedad. La intención es beneficiarlos de esa manera para que al final del periodo obtengan ya su vivienda. En el caso de los otros 2 millones, en las próximas semanas también vamos a hacer un mecanismo similar. Vamos a congelar los otros 2 millones que hacen falta. Ahí estamos trabajando en eso, por eso todavía nos faltan unas semanas. Y de la misma forma, algunos van de manera automática a recibir beneficio y otros a través de las sucursales del Infonavit. Siempre el beneficio va a ser inicialmente el congelamiento. Ya no crece la deuda a partir de este momento o a partir del momento en que entre este segundo bloque de 2 millones, y
el siguiente paso es reducción de montos y reducción de mensualidades. Entonces, la idea es hacer accesible, hacer viable estos créditos, convertirlos en un esquema similar al que yo les presentaba hace un momento, en donde cada mes que se paguen intereses y amortizaciones de capital vaya disminuyendo el saldo de su deuda y sea tangible, porque hemos recibido pues muchas quejas, con toda la razón del mundo, porque es una injusticia de gente que nos dice: yo estoy paga y paga y paga y ya llevo años pagando, y no solo no baja, sino que esto sube, y eso se veía en el ejemplo. Crédito de menos de 250,000 pesos termina siendo al final del periodo 1,300,000. Entonces, la idea es terminar con esa injusticia y dejar a las familias en condiciones de poder pagar y de quedarse con su vivienda. Esas fueron las instrucciones que recibimos de la presidenta y esas son las instrucciones que vamos a cumplir. Y nada más, perdón, el tema de la burocracia, porque digo, no me quedó muy claro, no sé si no puse la suficiente atención. Es decir, estos beneficiados van a tener que hacer algún trámite, ir hasta las oficinas para ver si ellos están dentro del programa y van a tener estos beneficios. Entendí que decía que va a ser en automático. Entonces, ¿cómo saber si, por ejemplo, yo soy beneficiado o no de este programa? Tú vas a poder, suponiendo que fueras un caso de los 2 millones, dentro de una semana entrar a la página del Infonavit y ahí vas a ver si estás dentro del grupo de los 500,000 a los que se les congela su saldo y reciben beneficio adicional. Ahí va a aparecer en la página tu caso concreto si eres de los 500,000. Si eres del grupo del 1,500,000, vas a aparecer con tu crédito ya congelado, ya no se va a incrementar, y vas a recibir la invitación de que vayas a la oficina del Infonavit porque vas a tener derecho a otros beneficios. Entonces, hay que entrar a la página y verificar si estás en cualquiera de los dos grupos. Si estás en el de los 500,000, pues ya quédate en tu casa, ya no vayas porque ya recibiste. Pero si estás en el del 1,500,000, vas a ver qué otros beneficios tienes derecho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta, aprovecho. Quiero aprovechar porque después van a seguir visitándonos todo el equipo de la SEDATU y el Infonavit. Vienen los beneficios para los que tienen créditos de 2014, es así, ¿no? De 2014 y hasta 2020. Eso los está trabajando Octavio y su equipo para poderles informar, para que no crean que quien pidió crédito en el 2015 no va a tener beneficios. Esa es una. La otra es que estamos trabajando también en el FOBISSSTE, porque tiene situaciones muy similares. Entonces ya se había hecho una mejora de los créditos, pero vamos a hacer una mejora adicional, porque también ocurre que se pidieron créditos y que hoy están pagando pues muchísimo más del crédito que recibieron. Entonces vienen todavía más beneficios. Bueno. Muchas gracias, presidenta. Aprovechar este momento para exponer un caso que necesita atención urgente. Se trata de la señora Asunción Jiménez y su hija Andrea Quintana, quien a sus 23 años sufrió un grave accidente en motocicleta en abril del 2024, dejándola con una discapacidad permanente. Lamentablemente, su situación ha sido agravada por una serie de negligencias dentro del IMSS, citas canceladas, falta de medicamentos y la ausencia de terapias necesarias han puesto en riesgo su vida y su recuperación. Ella lamentablemente es muy joven y quedó parapléjica y ha tenido que tener estas terapias y desafortunadamente pues depende de alguna ambulancia para que vayan por ella a su casa, le lleven a la terapia y regrese. Y ya esta es la 4ª ocasión que la ambulancia le cancela porque no hay, ¿no?
Las citas canceladas, falta de medicamentos y la ausencia de terapias necesarias han puesto en riesgo su vida y su recuperación. Sabemos que bajo su liderazgo humanista, Presidenta, se puede encontrar una solución a este caso tan apremiante. Le pedimos, estimada Presidenta, su intervención para que el director general del IMSS, Zoé Robledo, asegure la atención médica y los servicios urgentes que Andrea necesita y, de ser posible, que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, revise los trámites de pensión por discapacidad que tanto requieren. Presidenta Claudia Sheinbaum, la calidad de vida de Andrea está en sus manos y confiamos en que su gobierno no permitirá que esta familia continúe sufriendo. Yo en los últimos días, porque esto lo traigo ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, este tema ya no pude presentarlo con el presidente, pero he tenido oportunidad de acercarme a esta familia debido a la situación de Andrea. Es una estudiante que acababa de entrar a la universidad, tenía su beca. A partir del accidente pues con las faltas, prácticamente ya causó baja, por lo mismo la beca. La mamá depende de la estudiante, estaban muy esperanzadas con lo que la estudiante estaba haciendo y con lo que recibía ella. Y pues incluso ahorita también tenía el seguro por parte de la universidad, también su IMSS va a cancelar o ya canceló, en estos días ya probablemente a partir de la baja de su universidad. Entonces se les ha estado complicando mucho, están en una situación muy difícil y por eso es que traigo el tema ante usted, Presidenta. Gracias. Sí, mira, está ahí Adriana Contreras, por favor, si nos lo das y por supuesto apoyamos. Muchas gracias, Presidenta. Por último tema. Como usted bien sabe, la Ciudad de México ha sido testigo de múltiples abusos relacionados con la compra y venta de terrenos en zonas ejidales, comunales y asentamientos irregulares, una situación que afecta de manera recurrente a los habitantes del área como Tlalpan, donde usted fue delegada. Uno de los casos que ilustra esta problemática es el del señor Francisco Lague, quien compró un terreno en el paraje 38 de Tlalpan, construyó su casa y habitó el lugar junto con su familia. Años después fue víctima de un fraude al ser demandado por un supuesto dueño, lo que resultó en la pérdida de su propiedad tras un proceso judicial que no protegió sus derechos ni su patrimonio. Este modus operandi, que se ha repetido en diversas colonias de la ciudad, tenemos también documentado varias situaciones de varias personas que les ha pasado esto, revela una profunda falla en la administración de justicia y en la protección de los derechos de los ciudadanos, que confiando en el sistema ven destruidos los frutos de su trabajo. El fraude inmobiliario en zonas como esta se ha convertido en una práctica recurrente, afectando no solo a quienes pierden sus terrenos, sino también a la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Ahora que fue aprobada la reforma judicial, es fundamental que estos casos sean atendidos con prioridad, ya que se trata de la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos y el acceso a una vivienda digna y de su patrimonio. Con su experiencia y conocimiento de la situación en Tlalpan, le pedimos que considere intervenir en este tipo de casos. Presidenta, dado su profundo conocimiento sobre Tlalpan y los problemas recurrentes de fraudes en terrenos comunales y ejidos, ¿qué medidas concretas tiene planeadas para enfrentar este modus operandi que sigue despojando a familias trabajadoras de su patrimonio? ¿Podría su equipo jurídico revisar el caso del señor Francisco Lague y en el marco de la reforma judicial buscando mecanismos que restituyan los derechos vulnerados de tantas familias que han sufrido fraudes similares en la Ciudad de México? Gracias, Presidenta. Si no me falla mi memoria, paraje 38 es uno de los asentamientos de hace muchísimos años que quedaron dentro de, creo que este es del ejido de San Andrés Totoltepec, si mal no me equivoco. Ese es parte del programa de regularización que tiene Edna Vega y todo su equipo de SEDATU. Por supuesto, atendemos el caso en específico. ¿Qué es lo que ocurre? No solo es en la Ciudad de México, sino en otros lugares del país. A veces los ejidatarios, incluso a veces comuneros, comuneras, venden su tierra a un particular
pero no entra todo el proceso de regularización. Primero porque a lo mejor no tienen el uso de suelo urbano, entonces no podría regularizarse porque es un suelo rural o forestal. Y segundo, en el caso de la propiedad, pues para poder deslindar un predio de propiedad ejidal que está en el registro agrario para pasarlo, digamos, al registro público de la propiedad, pues lleva un proceso importante si es que el ejido entró a todo este proceso que se desató después de 1992 con la privatización de los ejidos. Entonces ahí se generan a veces fraudes porque se vende 2 veces el terreno o sencillamente, como no está registrado en ningún lado, sino que es un contrato de propiedad o un contrato de compraventa privado, pues entonces a veces se presta a estas circunstancias. En otros casos hay problemas de corrupción vinculados con a veces hasta notarios, registros públicos, en el caso de que no sean ejidos o comunidades o de que ya hayan pasado a propiedad privada. Entonces atendemos este caso y el programa de regularización de 1 millón, ¿no? Esa es nuestra meta, ¿verdad?, de escrituraciones tiene que ver con esto. Hay muchísimos lugares en el país que tienen esa característica. El sur de la Ciudad de México tiene esa característica. Tampoco se puede regularizar aquellos predios que están en alto riesgo o en áreas de alto valor ambiental. Ahí se busca más bien pues la reubicación de las viviendas. Y en otros casos pues lo que se está haciendo es justo lo que nos plantearon, hacer un proceso de expropiación consensada con los ejidos o las comunidades en donde ya está urbanizado, para de ahí pues poder proceder a todo el proceso de escrituración. Para ello se requiere un trabajo muy importante con los estados también, con los registros públicos. Entonces, pero tocamos este caso en particular.